La Ciudad de México, símbolo de la modernidad en el país. Es un lugar de grandes palacios, hermosos parques e inigualables museos. Una ciudad que lo tiene todo, que brilla por la fortaleza de su gente y que avanza cada día con la esperanza de un mayor futuro. Sin embargo, esa esperanza se ha enfrentado con muchos desafíos. El día 19 de septiembre de 2017, la ciudad se enfrentó nuevamente a un sismo que provocó graves daños materiales, grandes pérdidas humanas e indignación social por la lenta respuesta de su gobierno. En este reportaje nos dimos a la tarea de conocer cuál es la opinión de las personas que viven en la ciudad y que fueron afectadas por el sismo, ayudaron en las labores de rescate o que solo conocieron la situación a través de los medios de comunicación. ¿Crees que las respuestas al sismo por el gobierno fueron suficientes? No, fueron muy entorpecidas y no bastas porque no estaban preparados, a pesar de que tenían el antecedente del anterior temblor. No, desde ese entonces no se prepararon lo suficiente para que hubiera uno de esa magnitud y de esa devastación, ni siquiera con los simulacros, porque los simulacros que se llevaban a cabo eran estúpidos, puedo decir estúpido, y no educaban a las maestras, a los compañeros, a la gente en general en qué hacer en caso de un sismo, antes, durante y después. ¿Qué pensabas sobre los simulacros antes del 19 de septiembre? Antes yo me tomaba como un poco a juego los simulacros, porque incluso cuando temblaba, bueno, como yo nunca había vivido un temblor de esa magnitud, yo incluso decía como, ay, pues si va a temblar, que tiemble chingón. Pues es que, por ejemplo, hay gente que sí lo toma en serio y hay gente que lo toma a broma. Simplemente cuando tembló, antes había habido un simulacro y todo el mundo con su celular y jajaja y sí. Y cuando fue el temblor, todo el mundo corrió. ¿Qué fue lo que pensó al escuchar o al ver las noticias acerca de todo el desastre que había generado el sismo? Pues sí se espanta uno, ¿no? Pero pues viendo, porque decían en la televisión que la Roma, estamos en la Roma y sí, a lo mejor sí se cayeron edificios, pero no así como que mucha gente pasaba corriendo. ¿Qué acciones emprendiste después del temblor? Llegó gente diciendo que se había caído una escuela, el famoso caso del Repsamen. Entonces, pues ya, ¿no? Junto con dos amigos nos fuimos corriendo hacia la escuela y al menos yo estuve ahí como unas 2-3 horas ayudando y ya después me regresé a la prepa y luego me fui otro rato hacia Galerías Cuapa, que también fue una zona donde se cayó la plaza que está enfrente. ¿Cuál fue la reacción de tus familiares al saber que ibas a ayudar? Fue muy positiva y también ellos pensaron en ayudar de inmediato porque ellos vivieron el primer temblor, el del 85, y pues también fueron a ayudar, entonces era como una necesidad de ayudar a la gente en general y fue muy positiva la respuesta. ¿Qué hábitos cambiaste a raíz del sismo? Pues uno de los principales hábitos que yo diría que cambié es que hice una mochila de emergencia que siempre está en la entrada de mi casa, que tiene todos mis documentos oficiales y fotocopias, tiene pues cosas esenciales. ¿Qué es algo que jamás vas a olvidar de ese día? Cuando uno de mis primos quedó atrapado dentro de un edificio en Metro Sevilla. Y cuando nosotros nos enteramos no supimos cómo reaccionar más que el ir. Y cuando llegamos al edificio, el edificio estaba así abierto a la mitad, como si lo hubieran partido con un cuchillo por en medio. Y mi primo estaba en la parte como más alta, pero no lo podían bajar. Entonces, el escuchar a la gente que gritaba, porque había gente más abajo y gente arriba, y la impotencia que se veía de los bomberos y de la gente de rescate, de que no sabían cómo subir, cómo proceder o qué hacer, es algo como muy fuerte. Además de que en el camino hacia Metro Sevilla
pasamos por el multifamiliar de Sangre y el de Tasqueña, y expedía un olor a muerte, a sangre, o sea, olía a sangre así muy fuerte, muy cargado, y solo escuchabas de repente así mucho ruido, pero de repente mucho silencio, pero era un silencio ensordecedor que daba mucho miedo, ¿no? Porque sabías que algo malo había pasado. ¿Qué fue lo que pensaste al escuchar las noticias o ver las redes sociales y consideras que ayudaron o perjudicaron durante todo el proceso? Creo que ayudaron de cierta forma como a comunicar lo que estaba pasando y pues sí, a decir todo lo que había sucedido, dónde necesitaban apoyo y cosas así, pero también fue como un factor de pánico. ¿Cuál fue la situación de tu familia y su patrimonio después del temblor? En lo personal, al menos en mi casa no pasó nada, afortunadamente, todo estuvo bien, solamente hubo algunas cosas que se cayeron, pero pues nada mayor. Solamente que sí, una tía vivía en un edificio en Coyoacán, por el centro de Coyoacán, y sí fue pérdida total, el edificio se cayó totalmente y pues perdió su casa. Fue muy difícil porque la casa en la que vivimos resultó dañada, porque el aplanado de todas las paredes se cayó y tuvo fracturas profundas. Entonces tuvimos que desalojar la casa desde ese entonces hasta la fecha, porque pues no era buena para habitar y era muy peligroso el estar ahí. Entonces literal nos quedamos sin nada porque tuvieron que desalojar y todas nuestras cosas se quedaron adentro. ¿Crees que las respuestas al sismo por parte del gobierno fueron suficientes? La verdad no, porque de un inicio, en el caso del Repsamen, yo me acuerdo que la mayoría del tiempo los que estuvimos ahí ayudando fueron pues, los vecinos de la zona, estudiantes de la prepa, y igual, por ejemplo, los que estaban dando como servicios de salud, pues eran mismos estudiantes de medicina o gente que estudiaba medicina de por ahí. Y recuerdo que la gente, ya el gobierno tardó muchísimo en llegar, ya empezó como unas 3-4 horas del sismo hasta que llegaron a apoyar esa zona. Y bueno, ya en días posteriores yo creo que también ha sido muy deficiente la ayuda que brindó el gobierno, porque incluso a la fecha, ya después casi 2 años del sismo, yo sigo viendo en la calle edificios caídos o cosas que no han arreglado, gente que sigue sin tener casa y cosas así. Entonces pues yo creo que sí ha sido muy deficiente la ayuda por parte del gobierno. ¿Qué hábitos cambiaste a raíz del temblor? Después de eso ya empecé a tomar más conciencia y más importancia, por ejemplo la alerta sísmica, como lo mencioné, me lo tomaba un poco a juego y no le tomaba la seriedad necesaria, ¿no? Y ahora ya suena y pues ya todo controlado, pero pues sí, ya sigo los protocolos establecidos. ¿Emprendiste alguna acción después del temblor como voluntariado o algo así? Pues regresamos a la escuela para ver pues, qué pasó, ¿no? Cómo estaba, pues ya encontramos a todos afuera, corriendo. La escuela fue una de las damnificadas que estuvo medio año clausurada por lo del temblor y nada más nos daban como asesorías, 1 hora, 2 horas, íbamos pocos alumnos y nos tenían en el patio por lo mismo de que pues todavía no estaba bien la instalación. ¿Cuál fue tu escuela? 752, en Menergino Galeano, ¿En dónde está ubicada? Santa Rosa, Xochá. ¿Qué fue lo que pensaste al escuchar las noticias o ver las redes sociales con respecto al sismo? Pues sí, ¿no? Pues que hubo muchos muertos, pues, todos corriendo, muros cayendo y estuvo muy fuerte. ¿Alguno de tus familiares o tu patrimonio familiar sufrió algún daño con Sí. respecto al sismo? Mi mamá, ¿Nos puedes hablar Ah, sobre ello? su casa se le cayó y estuvo en una agrupación donde la delegación estuvo ayudándola, pero así en esencial para que estuviera que estar en el sindicato de todo eso de los, ¿cómo se llama? Donde venden la gente. Creo que sí, ¿no? Donde estaban todos los que temblaban en casa, significados, algo así. Estuvieron en los que hicieron en las calles y todo. Pero mi mamá tuvo que irse a trabajar por mis hermanas y no le dieron la ayuda así de que para que volviera a construir su casa. ¿Cómo fue que llegaste a trabajar a este edificio? Por una empresa, por lo del sismo. Estamos una remodelación por lo del temblor. Estamos
una demolición completa. Estamos reforzando las columnas. Esto es todo donde va el peso del edificio. Los medios de comunicación fueron esenciales posteriormente al sismo, puesto que empezaron a brindar información de importancia. No obstante, también generaron conflicto y pánico. Se anunciaba que la población debía prepararse para un gran sismo. Y circulaba en esos momentos lo de la noticia de la niña Frida, el cual pues jugaron con los sentimientos de las personas, el cual sí estoy pues molesto por esa situación. A casi 2 años del sismo, aún hay muchas acciones por emprender, y la gente sigue manifestando su voz de una u otra manera. Muchos de los familiares de las víctimas del 19 de septiembre de 2017 son la voz que continúa como un eco que perdurará para siempre en la memoria de los mexicanos. Y aunque el sismo sacudió fuertemente a la ciudad, esto no impidió que las personas se movilizaran y buscaran soluciones para hacer frente a la desgracia. Porque sin importarle diferencia de edad, género o clase social, los mexicanos se mantuvieron unidos y apoyándose contra esta adversidad.